Changguo, y ahora tengo una responsabilidad. Una responsabilidad familiar y una responsabilidad moral de tratar de enterrar esta cabeza en el mejor lugar para él, que creo que es Sony. Los científicos podrían haber resuelto finalmente el misterio de la cabeza del rey Enrique IV, utilizando evidencia de ADN. Y la verdad es más impactante de lo que nadie imaginó. Durante siglos, se pensó que sus restos embalsamados se habían perdido para siempre después del caos de la Revolución Francesa, hasta que una cabeza preservada surgió repentinamente y despertó la fascinación mundial. Pero lo que descubrieron los científicos lo cambió todo. Incluso Tucker Carlson mencionó lo increíble que era esta revelación, destacando cuánto desafía lo que creíamos saber sobre la historia. Quédense con nosotros, porque los giros en esta historia los dejarán cuestionando el pasado de una manera completamente nueva. El ascenso de Enrique IV. Enrique IV de Francia, recordado como uno de los gobernantes más carismáticos y transformadores de su tiempo, no nació para ser rey. Su camino al trono comenzó como Enrique de Navarra, un pequeño reino en el borde de Francia. Nació en 1553 en un mundo destrozado por el conflicto religioso entre católicos y protestantes, conocidos como hugonotes. Desde sus primeros días, la vida de Enrique estuvo marcada por la turbulencia, pero también por una extraña capacidad para sobrevivir en tiempos de peligro y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Esa adaptabilidad se convertiría en la cualidad definitoria de su reinado. La Francia que Enrique heredó como rey era una tierra fracturada, donde familias, pueblos y provincias enteras habían sido devastadas por décadas de guerra religiosa. Los ejércitos protestantes y católicos se enfrentaron violentamente, dejando el campo sembrado de pueblos en ruinas y a la población cansada del derramamiento de sangre. El propio Enrique se había criado como protestante y luchó junto a los hugonotes. Pero cuando se abrió su camino hacia el trono francés, se dio cuenta de que se enfrentaba a un problema imposible. La mayoría de Francia era católica, y la idea de un rey protestante era inaceptable para muchos de sus súbditos. Para asegurar su corona y traer la paz al reino, Enrique tomó una decisión que resonaría a través de la historia. En 1593, después de años de guerra, Enrique se convirtió al catolicismo. Fue una decisión nacida no de pura creencia, sino del pragmatismo, pues famosamente comentó que París bien valía una misa. Esa sola frase reveló la esencia del gobierno de Enrique, una voluntad de comprometerse por el bien de la unidad y la estabilidad. La conversión ayudó a poner fin a la resistencia de muchos nobles católicos, permitiéndole finalmente asegurar el trono de Francia. Para la población cansada, Enrique representaba la esperanza, un monarca que entendía que la paz valía más que las interminables batallas libradas en nombre de la fe. Lo que realmente aseguró su legado, sin embargo, llegó 5 años después, con la firma del Edicto de Nantes en 1598. Por primera vez a los protestantes franceses se les concedió una libertad religiosa limitada, protegida por decreto real. Fue un momento extraordinario en la historia europea cuando la tolerancia triunfó brevemente sobre el fanatismo. Aunque no fue perfecto, y lejos de ofrecer plena igualdad, el Edicto de Nantes puso fin a las guerras de religión y creó un espacio para la curación y la reconstrucción. Las políticas de Enrique le dieron a Francia la oportunidad de recuperarse, y la gente comenzó a verlo no solo como un gobernante,
sino como el buen rey Enrique. Bajo su liderazgo, se repararon los caminos, se fomentó el comercio y los campesinos se vieron aliviados de algunas de las cargas fiscales aplastantes que habían alimentado el resentimiento. Chang II promovió la agricultura, declarando famosamente que quería que cada campesino en Francia tuviera un pollo en su olla el domingo. Estos simples gestos lo hicieron querido entre la gente común. A diferencia de muchos reyes que se distanciaron de sus súbditos, Enrique se ganó una reputación de calidez, humor y accesibilidad. No solo gobernó desde un palacio dorado, sino que viajó por su reino, escuchando quejas y mostrando un lado humano raramente asociado con los monarcas. El reinado de Enrique no se trató solo de paz en casa. Sentó las bases para el ascenso de Francia como un poderoso Estado europeo, fortaleciendo la autoridad de la monarquía mientras equilibraba las facciones en competencia que una vez habían destrozado el país. Su visión era de una Francia que pudiera prosperar, no a través de una guerra interminable, sino a través de la estabilidad, la unidad y la justicia. Sin embargo, a pesar de todo el progreso que hizo, su historia no terminaría en paz. Las mismas cualidades que lo hicieron admirado, particularmente su disposición a tolerar a los protestantes, también lo convertirían en un objetivo. Los enemigos acechaban en las sombras, esperando su oportunidad. La historia de Enrique IV no se trata solo de su ascenso al poder y las políticas que implementó, sino también de los misterios que lo rodearían mucho después de su muerte. Su reinado fue un triunfo del pragmatismo sobre el fanatismo. Sin embargo, el trágico giro que le esperaba aseguraría que su legado llevara tanto luz como oscuridad. Lo que le sucedió a Enrique después de su asesinato y el extraño destino de sus restos se convertirían en uno de los misterios reales más extraños en la historia francesa. Y comienza con el día en que su reinado llegó a un abrupto y violento final, un impactante asesinato. A principios del siglo XVII, Enrique IV había asegurado su trono, sanado un reino fracturado y ganado el afecto de su pueblo de una manera que pocos monarcas habían logrado. Francia, una vez destrozada por el odio religioso, estaba experimentando un raro momento de paz. Pero esa misma paz forjada a través de sus compromisos y tolerancia lo hizo peligroso para los extremistas de ambos lados de la división religiosa. Las políticas de reconciliación de Enrique y su edicto de Nantes, que otorgaba derechos a los protestantes, enfurecieron a muchos intransigentes católicos que creían que no se debía hacer ningún compromiso. Las semillas de su caída ya estaban siendo sembradas, incluso cuando su reputación como el buen rey Enrique se hizo más fuerte. El 14 de mayo de 1610, Enrique IV viajaba por las calles de París en su carruaje. La ciudad estaba ocupada ese día de primavera, llena de mercaderes, soldados y ciudadanos que seguían con sus vidas. El carruaje del rey se movía por las estrechas calles, custodiado, pero no fuertemente fortificado, porque se sabía que Enrique evitaba las exhibiciones excesivas de aislamiento real. Quería parecer accesible a la gente, no escondido tras muros de acero y soldados. Esa apertura lo hizo querido, pero también lo dejó vulnerable. Cuando el carruaje real se ralentizó en el tráfico, un fanático católico llamado François Ravaillac aprovechó su oportunidad. Ravaillac había estado obsesionado durante mucho tiempo con la idea de que Enrique estaba traicionando la fe católica al tolerar a los protestantes. Creía que Dios lo había elegido como el instrumento para detener al rey. Esa tarde se deslizó entre la multitud
y se acercó al carruaje cuando se detuvo momentáneamente. Chang III. En un acto repentino e impactante, Ravaillac clavó su cuchillo en el rey, golpeándolo 2 veces. Los testigos describieron el caos que siguió. La primera puñalada perforó las costillas de Enrique. La segunda le infligió una herida mortal. Los guardias reaccionaron demasiado tarde para detener al asesino, aunque lo detuvieron rápidamente después del ataque. Dentro del carruaje, Enrique IV se derrumbó, herido de muerte. La bulliciosa calle parisina se transformó en un instante de los sonidos de caballos y charlas a gritos de horror e incredulidad. El rey que había traído la paz a Francia se había ido en cuestión de momentos. Las noticias se extendieron por la ciudad como la pólvora. La gente lloraba abiertamente, atónita de que el hombre que consideraban un protector hubiera sido derribado tan repentinamente. Enrique había sobrevivido a campos de batalla, conspiraciones y años de guerra civil. Sin embargo, su final no llegó en los grandes salones del poder o en el campo de batalla, sino en un carruaje estrecho en una calle de París. Su muerte fue más que una tragedia personal. Fue un terremoto político. Ravaillac fue arrastrado bajo custodia, interrogado y finalmente ejecutado con brutal severidad. Pero castigar al asesino hizo poco para aliviar el dolor. Para muchos en Francia, el asesinato de Enrique fue una herida que nunca se curaría por completo. Él había sido el puente entre 2 lados de un país dividido. Y ahora ese puente estaba derribado. Su joven hijo, Luis XIII, lo sucedió, pero el niño tenía solo 8 años, demasiado joven para proporcionar la estabilidad que Francia necesitaba desesperadamente. El país una vez más enfrentó la incertidumbre. El cuerpo de Enrique fue embalsamado y enterrado en la Basílica de Saint-Denis, el lugar de descanso tradicional de los monarcas franceses. Allí, debajo de los techos abovedados de la necrópolis real, se creía que su legado sería honrado por generaciones. Pero el destino tenía otros planes. Más de un siglo después, durante el caos de la Revolución Francesa, su tumba, como la de tantos reyes, sería profanada. Sus restos embalsamados desaparecieron en la violencia revolucionaria. Y a partir de ese momento, comenzó el misterio del lugar de descanso final de Enrique. El impactante asesinato de Enrique IV no fue el final de su historia. En cierto modo fue solo el comienzo. Chang IV. Su reinado había estado marcado por la tolerancia y la reforma, pero su muerte dio paso al fanatismo y la agitación una vez más. Siglos después, la extraña historia de lo que sucedió con sus restos provocaría debates entre científicos, historiadores e incluso expertos forenses. El rey que había luchado tan duro por la unidad en vida se convertiría en la muerte, en el centro de un misterio que todavía atormenta a Francia. Revolución y profanación. El asesinato de Enrique IV en 1610 había sacudido a Francia hasta la médula. Pero su cuerpo embalsamado fue cuidadosamente colocado en la Basílica de Saint-Denis, el lugar de descanso final de los reyes y reinas de Francia. Durante siglos, su tumba permaneció entre los monumentos brillantes de Capetos, Valois y Borbones, un símbolo de continuidad y tradición. Los visitantes podían caminar por la necrópolis y ver dónde descansaba el buen rey Enrique, un recordatorio del gobernante que había traído la paz a una tierra dividida. Su muerte había sido violenta, pero su lugar en la historia francesa parecía seguro. Esa ilusión se hizo añicos casi 200 años después, cuando la propia Francia se vio sumida en una revolución que buscaba no solo derrocar a los reyes, sino también borrar su memoria por completo.
En el verano de 1789, la Revolución Francesa estaba en pleno apogeo. La monarquía se derrumbó bajo el peso de la pobreza, la desigualdad y años de resentimiento hacia la aristocracia. Los revolucionarios vieron a los reyes de Francia no como figuras veneradas, sino como símbolos de opresión y tiranía. La Basílica de Saint-Denis, llena de los restos de casi todos los monarcas franceses que se remontan a la Edad Media, se convirtió en un objetivo. Los muertos, al parecer, no se librarían de la furia de los vivos. En 1793, mientras el reinado del terror se apoderaba de Francia, los revolucionarios irrumpieron en la basílica. Lo que siguió fue uno de los actos de profanación más impactantes en la historia europea. Los ataúdes fueron destrozados, los restos momificados arrastrados a la luz, y los cuerpos de reyes y reinas arrojados a fosas, cráneos y huesos fueron esparcidos. Los sarcófagos destruidos y siglos de historia, cuidadosamente preservada, reducidos al caos. Para los revolucionarios, esta era la justicia contra siglos de monarquía. Para las generaciones posteriores, fue una tragedia cultural indescriptible. Los restos de Enrique IV no se salvaron. Su cuerpo embalsamado, una vez cuidadosamente preservado, desapareció en la agitación. Los testigos afirmaron que fue arrojado a una fosa común con innumerables otros, su lugar de descanso final perdido para siempre. Algunos relatos sugirieron que pedazos de su cuerpo pudieron haber sido robados como reliquias por aquellos que aún lo admiraban, mientras que otros creían que sus restos fueron destruidos por completo. Lo que es seguro es que, a partir de ese momento, nadie pudo decir con certeza dónde yacía Enrique IV, el buen rey. Se había convertido en otra víctima de la furia revolucionaria. Para los historiadores, la profanación de Saint-Denis sigue siendo uno de los episodios más dolorosos de la Revolución. Siglos de historia real fueron borrados en cuestión de semanas. Los cuerpos que habían sobrevivido a guerras, plagas y luchas dinásticas fueron despojados de su dignidad. Chang V no se trataba solo de quitar a los reyes del poder, sino de borrar su misma memoria del suelo francés. Irónicamente, este intento de enterrar el pasado de la monarquía crearía uno de los misterios más extraños en la historia francesa: la búsqueda de los restos perdidos de Enrique IV. A medida que pasaban los años, circulaban historias sobre reliquias que se sacaban de las tumbas. Algunos hablaban de guardias o revolucionarios que se embolsaban cráneos o huesos. Otros susurraban de simpatizantes que rescataban en secreto ciertos restos y los escondían. En el caso de Enrique IV, corrían rumores de que su cabeza embalsamada había sobrevivido, sacada a escondidas antes de que la destrucción estuviera completa. Pero con tanta confusión, exageración y rumor, nadie podía probar lo que realmente sucedió. Lo que quedó fue una pregunta abierta. ¿Dónde estaba Enrique IV? Para un hombre recordado por tender puentes, por traer la paz a través del compromiso, era inquietante que incluso en la muerte su cuerpo no tuviera paz. La revolución lo había transformado de un monarca con una gran tumba en un fantasma de la historia, un rey sin tumba. Y, sin embargo, la historia no terminó ahí. Siglos después, surgiría una afirmación extraordinaria. En 2010, los investigadores anunciaron que habían encontrado la cabeza preservada de Enrique IV, mantenida oculta durante generaciones. El supuesto redescubrimiento de los restos del rey envió ondas a través de Francia y más allá. Si fuera cierto,
sería una de las mayores recuperaciones arqueológicas de todos los tiempos. Pero al igual que en la vida, la historia de Enrique IV demostraría ser mucho más complicada. La cabeza emerge. Durante más de 2 siglos después del caos de la Revolución Francesa, el destino del cuerpo de Enrique IV fue uno de los grandes misterios sin resolver de Francia. Sus restos embalsamados, una vez depositados en la Basílica de Saint-Denis, habían sido arrastrados por una ola de furia revolucionaria. Los eruditos asumieron que se habían perdido para siempre. Sin embargo, en 2010, una afirmación asombrosa sacudió el mundo de la historia y la ciencia. Una cabeza momificada preservada salió a la superficie, y los expertos creyeron que podría pertenecer al propio Enrique IV. La noticia provocó titulares en toda Europa, y más allá, encendiendo una tormenta de emoción y controversia. Se decía que la cabeza había pasado por las manos de coleccionistas privados durante décadas, manteniéndose oculta al público. Su supervivencia por sí sola era notable. Si bien la mayoría de los restos reales habían sido destruidos o dispersados durante la Revolución, esta reliquia aparentemente había sido rescatada, preservada y luego olvidada, solo para reaparecer en el siglo XXI. Especialistas forenses e historiadores se pusieron rápidamente a examinarla, decididos a probar si esta podría ser realmente la cabeza perdida hace mucho tiempo del amado rey de Francia. A primera vista, la evidencia era convincente. Chong 6. La cabeza estaba notablemente bien conservada con características que parecían coincidir con los retratos conocidos de Enrique IV. La nariz prominente, el bigote tupido, incluso la expresión penetrante parecían inquietantemente familiares. Los especialistas señalaron detalles que se alineaban con los relatos de la vida del rey. Había una herida curada sobre el labio, consistente con una lesión que Enrique había sufrido en la batalla. También había una oreja perforada, lo que sugiere que pudo haber usado un pendiente, algo conocido por representaciones contemporáneas. El proceso de embalsamamiento también parecía coincidir con lo que se describía en documentos del siglo XVII. La cabeza mostraba rastros de productos químicos para embalsamar e incluso restos de gasa para embalsamar. Para muchos observadores, estos detalles hicieron que la identificación pareciera casi segura. Los periodistas informaron sobre el descubrimiento con entusiasmo sin aliento, proclamando que uno de los mayores misterios de Francia finalmente se había resuelto. La idea de que la cabeza de Enrique había sobrevivido a siglos de agitación capturó la imaginación del público. El pueblo francés, durante mucho tiempo fascinado por su pasado real, quedó cautivado por la noción de que el rostro de Enrique IV había sido recuperado. Museos y eruditos debatieron qué se debía hacer si la identificación resultaba ser verdadera. ¿Se devolvería la cabeza a Saint-Denis y se volvería a enterrar con honor? ¿Se exhibiría como una reliquia de la historia? Estas preguntas persistieron a medida que la investigación sobre su autenticidad se profundizaba. Sin embargo, incluso a medida que crecía la emoción, comenzaron a surgir dudas. Algunos expertos argumentaron que la evidencia, aunque intrigante, era circunstancial. Los retratos, después de todo, solo pueden decir mucho. Características como cicatrices y perforaciones, aunque sugestivas, no fueron concluyentes. Y luego estaba el preocupante problema de la procedencia. ¿Dónde había estado la cabeza todos estos años? ¿Quién la había preservado? ¿Y por qué no se había sacado a la luz antes? La falta de una cadena de custodia clara planteó preguntas que no se podían descartar fácilmente. Aún así, en 2010,
Muchos científicos respaldaron su conclusión de que la cabeza era de hecho Enrique IV. Imágenes avanzadas y técnicas de reconstrucción facial parecían respaldar la afirmación. Se escribieron libros, se produjeron documentales y se le dijo al público que el misterio de los restos perdidos de Enrique finalmente se había resuelto. Por un breve momento, pareció como si la historia hubiera cerrado uno de sus capítulos más desconcertantes. Pero al igual que con el propio reinado de Enrique, marcado por el compromiso y la controversia, la historia de la cabeza estaba lejos de resolverse. En pocos años, surgiría nueva evidencia científica que trastocaría todo el caso. Chung 7, la cabeza que había sido declarada la del rey, pronto enfrentaría una prueba con la que no se podría discutir: el ADN. Y lo que descubrieron los científicos demostraría ser aún más asombroso que el descubrimiento original. La ciencia emite su veredicto. Durante un tiempo, muchos creyeron que el misterio de los restos perdidos de Enrique IV se había resuelto con el descubrimiento de la cabeza momificada. Los rasgos faciales, las técnicas de embalsamamiento, las cicatrices, todo parecía apuntar hacia el amado rey. Pero la historia tiene una forma de guardar sus secretos. Y en este caso, la ciencia se convertiría en el juez final. Para 2013, los investigadores decidieron que solo una herramienta podía proporcionar una respuesta definitiva: análisis de ADN. Lo que siguió sorprendería tanto a los historiadores como al público y conduciría a la conclusión de que la verdad era mucho más complicada de lo que nadie esperaba. El equipo de científicos comenzó extrayendo cuidadosamente material genético de la cabeza preservada. Las pruebas de ADN de restos de siglos de antigüedad son notoriamente difíciles, pero los nuevos métodos habían hecho posible recuperar fragmentos de muestras antiguas. Una vez reunido, el ADN se comparó con el de los descendientes vivos verificados de la línea Borbón, la dinastía que Enrique IV había fundado. La lógica era simple. Si la cabeza pertenecía al rey, sus marcadores genéticos deberían alinearse con los de sus descendientes de línea masculina. Los resultados fueron asombrosos. El perfil genético de la cabeza no coincidía con el de la familia Borbón. Este no era Enrique IV. Después de años de estudio, después de libros, documentales e incluso celebraciones públicas, la ciencia había revocado la conclusión. La cabeza que había sido declarada una de las reliquias históricas más importantes de Francia no era en realidad el rey en absoluto. La revelación aturdió a la comunidad académica, dejando a historiadores y científicos por igual, lidiando con lo que había salido mal. Fue una reversión dramática. Los detalles forenses que una vez parecieron convincentes, ahora parecían engañosos. Las cicatrices y perforaciones que una vez fueron aclamadas como prueba podrían haber pertenecido a otra persona por completo. Los métodos de embalsamamiento que una vez se consideraron únicos en la época de Enrique podrían haberse utilizado de manera más amplia. Incluso el parecido con los retratos tan fuertemente enfatizado en los medios ahora parecía una coincidencia. Lo que se había celebrado como un misterio resuelto de repente era un acertijo sin resolver. Una vez más. Esto nos lleva al corazón de la historia. Los científicos podrían haber resuelto finalmente el misterio de la cabeza del rey Enrique IV, utilizando evidencia de ADN, pero la respuesta que descubrieron no fue la que nadie esperaba. Choncocho, la supuesta reliquia del rey, tan cuidadosamente conservada y analizada, resultó ser un impostor. Esto es increíble teniendo en cuenta la confianza que se había depositado en la identificación anterior.
Demostró cómo incluso la evidencia circunstancial más convincente puede desmoronarse bajo el peso de la ciencia dura. La revelación dejó más preguntas que respuestas. ¿A quién pertenecía entonces la cabeza? ¿Cómo se había conservado? ¿Y por qué se había confundido con Enrique IV durante tanto tiempo? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿qué fue realmente de los restos reales del rey? La evidencia de ADN cerró una puerta, pero abrió otra, dejando sin resolver el misterio del cuerpo perdido de Enrique IV. Secuelas de un misterio real. Cuando los resultados del ADN se hicieron públicos, el mundo de la historia y la ciencia se tambaleó. Durante años, la cabeza preservada se había exhibido como prueba de que uno de los mayores monarcas de Francia finalmente había sido localizado después de siglos de incertidumbre. Los eruditos habían escrito con convicción que el misterio estaba resuelto solo para ver sus conclusiones revocadas a la dura luz de la evidencia genética. La humillación para algunos fue profunda, mientras que para otros fue un recordatorio de que la historia siempre es vulnerable a la revisión cuando la ciencia avanza. La reacción del público reflejó este sentimiento de shock. Para muchos en Francia, Enrique IV era más que un rey del pasado. Simbolizaba la paz, la reconciliación y una visión de unidad durante uno de los tiempos más oscuros de la historia francesa. Pensar que su cabeza había sido redescubierta, preservada contra toda adversidad, era una historia reconfortante. Que luego se les dijera que la reliquia no era suya, en absoluto, fue a la vez desalentador y extrañamente cautivador. Demostró cuán frágil puede ser nuestra comprensión del pasado y cómo incluso las reconstrucciones más cuidadosas pueden colapsar con un solo nuevo descubrimiento. Los historiadores ahora enfrentaban una pregunta difícil. ¿Qué habían aprendido realmente? Por un lado, el caso demostró el poder del ADN para resolver debates que ninguna cantidad de comparaciones de retratos o especulaciones forenses podía resolver. Por otro lado, destacó lo fácil que es dejar que el pensamiento ilusorio guíe las conclusiones. La cabeza había encajado demasiado perfectamente en la historia de Enrique IV. Había ofrecido un final limpio a una historia desordenada. Y, sin embargo, la realidad rara vez es limpia. La cabeza en sí no perdió toda su importancia. Siguió siendo un artefacto notable, incluso si su verdadera identidad aún es desconocida. Algunos sugirieron que podría pertenecer a un noble embalsamado alrededor del mismo periodo, Chang IX. Otros especularon que podría haber sido una curiosidad de la época revolucionaria preservada y transmitida por coleccionistas con poca consideración por la precisión. Cualquiera que sea su historia, la cabeza había forzado una nueva discusión sobre cómo manejamos las reliquias, los mitos y la línea borrosa entre el hecho y la leyenda. En cuanto a Enrique IV, el misterio de su lugar de descanso final perdura. Su cuerpo embalsamado, una vez alojado con honor en Saint-Denis, desapareció durante la Revolución. Y desde entonces, no se ha identificado ningún rastro de manera concluyente. En algún lugar quizás queden fragmentos en una tumba olvidada. O tal vez sus restos fueron destruidos por completo en la agitación de 1793. Lo que es cierto es que más de 4 siglos después de su muerte, el rey que soñó con la unidad aún elude el cierre incluso en la muerte. Y así, la historia termina como comenzó, con preguntas en lugar de respuestas. Los científicos podrían haber resuelto finalmente el misterio de la cabeza de Enrique IV, utilizando evidencia de ADN. Pero el resultado nos deja con un misterio aún mayor.
Nos quedamos preguntándonos no solo sobre la identidad de la cabeza falsa, sino también sobre el destino de la verdadera. Quizás algún día, nuevos descubrimientos nos acerquen a la verdad. Hasta entonces, Enrique Haro sigue siendo un rey, sin lugar de descanso. Su historia se extiende a lo largo de los siglos, inacabada y aún atormentando las páginas de la historia. ¿Creen que los restos reales de Enrique Gacho todavía están por ahí en alguna parte, esperando ser descubiertos? ¿O se perdieron verdaderamente para siempre durante la Revolución? Háganos saber en los comentarios.